Hola a todos. Les deseo que tengan un día excelente. Hoy vamos a descubrir juntos una historia profundamente conmovedora sobre la bondad, la resiliencia y la esperanza en medio de tiempos difíciles. En este video, acompañarán a Dee y Huyen, una pareja sencilla que vive junto al río, cuyas vidas tranquilas cambian cuando el destino los lleva a rescatar a una joven perdida en el bosque durante una dura temporada de gripe. A través de pequeños actos de compasión, malentendidos y una fortaleza silenciosa, esta historia nos muestra cómo la humanidad puede brillar incluso en los momentos más fríos de la vida. Acompáñennos para vivir cada emoción y cada giro de esta historia en las partes 1 y 2. Y si les gusta, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Aquella amanecida llegó muy despacio. La luz dorada pálida se filtraba entre los árboles de la orilla del río, derramándose sobre el agua quieta como un espejo. El aire traía un frescor ligero, ese frío tan característico de los días en que la influenza A se extendía por aldeas y caseríos. Ye permanecía inmóvil al borde del bosque, con varias raíces de Huang Tin recién desenterradas aún cubiertas de tierra húmeda en la mano. No tenía prisa por volver a casa. Su corazón pesaba como si una piedra le apretara el pecho. Desde hacía varios días, Ye no se sentía bien. El cuerpo siempre agotado, la cabeza dando vueltas, y cada respiración profunda le provocaba un picor en la garganta. Tenía miedo. Miedo de enfermar y no tener ya fuerzas para ir al bosque, de no tener dinero para mantener a la familia. Pero su mayor temor no era por él mismo, sino por Huyen, su esposa que trabajaba todo el año bajo el sol y la lluvia sin quejarse, y cuya tos antigua regresaba cada vez que el tiempo se ponía frío. Solo imaginar a Kayen postrada en la cama le hacía sentir un nudo en el corazón. En la pequeña casa junto al río, Huyen comenzaba el día muy temprano. Con suavidad, llevó a la pequeña Bibi hasta la barca. La niña era menuda y frágil, con las piernitas cojas y pasos inseguros, pero sus ojos tenían una claridad sorprendente. Huyen se agachó, le ajustó la ropa y suavizó la voz. «Quédate quietita, Bibi, para que mamá pueda echar la red un ratito nada más». La barca se balanceó ligeramente cuando la red cayó al agua. Se oyó un suave plop, casi imperceptible, pero para Huyen era el sonido de la esperanza. La pesca de hoy decidiría la cena. Decidiría si podría regresar temprano con su hija. Huyen le sonrió a Bibi, con esa sonrisa habitual que ocultaba todas las preocupaciones de su corazón. Bibi golpeaba el agua con las manitas y reía a carcajadas, como si la vida estuviera llena solo de cosas hermosas. Terminada la faena en el río, Huyen ató los vegetales en manojos bien proporcionados, justo del tamaño que les gustaba a los compradores. Calculaba mentalmente cada moneda. «Hoy tengo que vender rápido», murmuró, «para poder volver temprano con mi niña». No sabía si se lo decía a Bibi o a sí misma. Antes de marcharse, le indicó a la pequeña que se quedara cuidando la casa. Intentó sonar firme, pero sus ojos no pudieron ocultar el dolor al ver a Bibi tambalearse tras ella y tropezar en el umbral. Huyen se dio la vuelta rápidamente. Temía que, si miraba un segundo más, no tendría valor para seguir adelante. Al otro lado del pueblo, Ye ya se había adentrado en el bosque. Su respiración se volvía más pesada con cada paso. Apretaba con fuerza las raíces medicinales, como si se aferrara a un hilo de esperanza en esta época de enfermedades y temores. El bosque matutino estaba extrañamente silencioso. Solo se oía el crujido de las hojas secas bajo los pies y el susurro suave del viento entre las copas altas. Ye se agachaba, arrancando con cuidado cada planta. El sudor le corría por la frente a pesar del frío. Se lo secaba con la mano, decidido a recoger un poco más antes de regresar a descansar. De pronto, un hilo de humo fino se elevó desde lo más profundo del bosque, muy tenue, casi invisible, pero suficiente para que Ye se detuviera. En esa zona casi nunca pasaba nadie. ¿De dónde venía el humo? Frunció el ceño y caminó despacio hacia allí.
Cuanto más se acercaba, más rápido latía su corazón. Ante él, tendida sobre el suelo húmedo de hojas, había una joven inmóvil. Su rostro ardía de fiebre, los labios agrietados y secos, la respiración tan débil que, si no se prestaba atención, se podía creer que había dejado de respirar. «Señorita, ¿me escucha?», llamó Ye, con la voz ligeramente temblorosa. La joven entreabrió los ojos. Su mirada estaba nublada, los labios apenas se movieron. «¡Ayuda! Por favor, ayúdeme». Ye puso la mano en su frente. Ardía, una fiebre altísima y peligrosa. No necesitó pensarlo 2 veces. Si la dejaba allí un momento más, las consecuencias serían impredecibles. Sin dudar, se agachó y, con cuidado, la cargó a la espalda. El cuerpo de la joven era tan ligero que le partía el alma. Ligero, como si la vida ya se le hubiera escapado. Cada paso de Ye se sentía insoportablemente pesado. Respiraba con dificultad. El corazón le latía con fuerza, pero no se detuvo. «Mi casa está cerca. Aguanta un poco», murmuraba, tanto para ella como para darse ánimos a sí mismo. La luz del sol empezó a colarse entre las hojas cuando el bosque se fue aclarando. Ye sentía el latido débil y frágil de la joven contra su espalda. Una mezcla de miedo y compasión lo inundaba. No sabía quién era, de dónde venía. Solo sabía que no podía abandonarla. Al llegar al camino del pueblo, el polvo se levantaba bajo los pasos apresurados de Huyen. El manojo de verduras pesaba en su brazo, pero ella seguía caminando deprisa para llegar al mercado temprano. De repente, una voz conocida la llamó desde atrás. «Huyen, espera un momento». Huyen se giró. Allí estaba Ye, empapado en sudor, cargando a una joven desconocida en la espalda. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Ye le explicó rápidamente el humo en el bosque, la fiebre peligrosa y su intención de llevarla a casa. Huyen solo alcanzó a asentir. Pero en ese instante se acercó otra mujer. Su voz era cortante, la mirada llena de sospecha. Era la exesposa de Ye. «¿Fue usted quien impidió la venta de la tierra entre Ye y yo?», preguntó sin rodeos. Huyen se quedó un segundo en silencio y luego respondió con calma. «Yo no me metí en los asuntos de tierras de él. Si necesita dinero, hable directamente con Ye». La mujer soltó una risa sarcástica. «Pobre y todavía se hace la digna. Ni sueñe con mi tierra». Huyen guardó silencio. Sus ojos estaban tristes, pero firmes. «La ley le devolverá lo que le pertenece. Yo nunca pensé en esa parcela». Sus palabras suaves fueron suficientes para que la otra mujer se marchara furiosa, sin dejar de lanzar una última amenaza. Huyen se quedó quieta, apretando el manojo de verduras. Ye miró a su esposa, con el corazón lleno de culpa. Huyen se volvió hacia él, con voz baja pero decidida. «Llévala a casa, Ann. Yo tengo que ir al mercado». Y siguió caminando, su figura delgada desapareciendo poco a poco por el camino polvoriento del pueblo. Ye se quedó allí unos segundos, luego apretó más fuerte y continuó llevando a la desconocida hacia su hogar. Un lugar que esperaba se llenara del calor de la bondad humana. La pequeña casa junto al río recibió a Ye y a la joven desconocida con la luz suave y melancólica de la tarde. Ye la depositó en la cama con muchísimo cuidado, como si un movimiento brusco pudiera hacerla desaparecer. Le subió la manta, mojó un paño limpio en agua fresca y le limpió suavemente la frente. El calor que aún emanaba a través de sus dedos lo llenaba de preocupación. Ella estaba delirante, con los labios secos y la respiración superficial. Ye cambiaba el paño una y otra vez, con el corazón inquieto. En ese momento se abrió la puerta. Huyen había regresado antes de lo habitual. Al ver a la desconocida en la cama, se detuvo en seco. «Ann, ¿quién es?», preguntó en voz baja, entre sorprendida y cautelosa. Ye le contó todo, desde el hilo de humo hasta la fiebre peligrosa. Cuando terminó, Huyen se acercó y observó con atención el rostro pálido. De pronto se quedó inmóvil. «Hannah, ¿verdad? La nuera de la señora Tui».
Huyen se sentó al borde de la cama y con ternura le apartó el cabello desordenado. Como si sintiera el calor humano, Hannah se movió ligeramente y abrió los ojos. Su mirada era de pánico y confusión, como la de quien acaba de despertar de una pesadilla. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz muy débil. Huyen sonrió con voz tranquilizadora. No te preocupes, esta es mi casa. Tienes mucha fiebre. Descansa tranquila. Solo con eso, Hannah rompió a llorar. No con gritos, solo lágrimas silenciosas que rodaban por las comisuras de sus ojos. Huyen no preguntó nada más. Se levantó y fue directo a la cocina. Al poco rato, el aroma de un caldo caliente con cebollino llenó la pequeña casa, ahuyentando el frío sombrío de la temporada. Huyen trajo el cuenco, ayudó a Hannah a incorporarse y sopló cada cucharada para enfriarla. Come un poco, hermanita. El caldo con cebollino te hará sudar y bajar la fiebre. Hannah comía muy despacio con las manos temblorosas. Las lágrimas caían en el caldo, mezclándose con el vapor. Huyen la secaba en silencio, sin preguntar, sin presionar. Ye, de pie en la puerta, contemplaba la escena y sentía algo indescriptible crecer en su interior. En todos esos años viviendo con Huyen, nunca la había visto distinguir entre familiares y extraños. Para ella, cualquiera que necesitara ayuda merecía bondad. La tarde se desvanecía. La luz dorada pálida entraba sesgada por la ventana, bañando la habitación con un tono cálido y apagado. Hannah estaba más lúcida, respiraba mejor, aunque sus ojos seguían enrojecidos. Huyen se sentó a su lado y le sirvió un vaso de agua tibia. Ahora, ¿puedes contarme qué pasó? ¿Cómo terminaste perdida en el bosque? Hannah guardó silencio un largo rato. Luego, como si no pudiera contenerse más, rompió en sollozos. Las palabras salían entrecortadas entre hipos. Su suegra la acusó de infidelidad solo por haber ayudado a un hombre herido en la calle. Sin escuchar explicaciones, la echó de la casa. Su esposo estaba lejos aprendiendo un oficio y hacía medio año que no se comunicaban porque la suegra le había quitado el teléfono. En la desesperación, Hannah decidió ir a la ciudad a buscarlo. Tomó un atajo por el bosque para ahorrar dinero, pero alguien le indicó mal el camino. Se perdió, se agotó y se desplomó. A medida que escuchaba, el corazón de Huyen se iba apretando. Tomó la mano fría y delgada de Hannah. Yo te creo. Cuando estés mejor, tienes que buscar a tu esposo y explicarle todo con calma. Hannah negó con la cabeza, las lágrimas sin parar. Tengo miedo. Miedo de que él tampoco me crea. Huyen la abrazó, acariciándola como a una hermana. Si él te ama de verdad, te entenderá. Ahora no pienses tanto. Descansa. Ye entró y dejó el manojo de hierbas medicinales sobre la mesa. Miró a las dos mujeres y sintió un profundo respeto por su esposa. Sin necesidad de muchas palabras, Huyen le había dado a Hannah la sensación de seguridad que había perdido durante tantos días. Llegó la noche. Ye fue a casa de la señora Tui a recoger las cosas de Hannah y de paso trajo a Maya. Al regresar, la casa ya estaba iluminada. Huyen hervía agua para hacer vaos de hierbas. El aroma medicinal se esparcía, cálido y reconfortante. Hannah se había sentado, con el rostro algo más colorado. Huyen la ayudó con los vaos, indicándole con suavidad: aguanta un poco el calor, sudar te van a hacer bien. El sudor corría por la frente de Hannah, llevándose consigo el rencor y las injusticias acumuladas. Huyen se sentó a su lado, contándole historias cotidianas, de niños, del mercado, como para devolverla poco a poco al ritmo de la vida normal. Aún eres joven, te queda mucho por delante. Hannah asintió, con voz pequeña pero sincera. Gracias, Chi, gracias, Anje. Si no los hubiera conocido, seguramente. No pudo terminar. Ye, desde la puerta, sintió que se le calentaba el pecho al oírla. Maya entró corriendo, mirando con ojos muy abiertos a Hannah. Tía, ¿quién eres?
preguntó con inocencia. Huyen se rió. Es una amiga de mamá. Ha estado enferma. Mañana, cuando esté mejor, irá a buscar a su esposo. Hannah miró a Maya y esbozó una sonrisa débil. La primera sincera en muchos días. Aquella cena fue sencilla pero cálida. Pescado fresco del río, arroz caliente, toda la familia reunida. Hannah comía despacio, saboreando cada bocado, como si quisiera grabarse para siempre la sensación de familia que creía haber perdido. Ya entrada la noche, la lámpara de aceite titilaba en la casa de madera. Huyen le llevó a Hannah el último cuenco de caldo. Come un poco más para que mañana tengas fuerzas. Hannah comió. Y de nuevo las lágrimas cayeron, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Jess se sentó en el porche, mirando el río que fluía en silencio. Todo el cansancio parecía irse con la corriente. Huyen se sentó junto a Hannah y le tomó la mano. Mañana Angie te llevarán a la estación de autobuses. No vuelvas a pasar por el bosque. Es muy peligroso. Cuando veas a tu esposo, habla con calma y cuéntale todo. Yo creo que todo va a salir bien. Hannah asintió con la voz entrecortada. Ustedes son como mi familia. Huyen sonrió con ternura. Para eso está la familia, para ayudarse. Ye entró y le dio a Hannah una botella de agua tibia. Bebe, para que te mantengas caliente. Aquella noche, Hannah durmió profundamente, sin sobresaltos, sin miedo. Afuera, el río seguía fluyendo, llevándose las penas del día anterior. A la mañana siguiente, Hannah partiría, llevando consigo la fuerza que le dieron unos desconocidos que abrieron sus brazos para ayudarla, y la renovada certeza de que, en un mundo lleno de enfermedades y malentendidos, la bondad humana aún perdura. La historia sigue a De y Huyen, una pareja humilde que vive junto al río durante una difícil temporada de gripe A, mientras Huyen lucha por mantener a su familia y cuidar a su hijo con discapacidad. De entra al bosque en busca de hierbas medicinales y rescata a Hannah, una joven perdida y con fiebre grave. Al llevarla a casa, Hannah comienza a recuperarse gracias al cuidado sincero de Huyen. Poco a poco, Hannah revela su dolorosa historia. Fue acusada injustamente por su suegra, expulsada de su hogar y separada de su esposo. A través de la compasión, la paciencia y la bondad, De y Huyen le brindan refugio y esperanza. Gracias a ellos, Hannah recupera fuerzas para enfrentar la verdad y emprender el camino para reencontrarse con su familia.